Bienvenidos a todos los radioyentes de Radio Aprendiendo Torah. Ya vimos las 4 partes de la que constaba el origen del cristianismo. Hoy hablaremos de la gran mentira del cristianismo. Voy a hablar duro, muy duro. Como ya comenté en el anterior programa, el de la semana pasada, llamaré a las cosas por su nombre, al pan pan y al vino vino. 4 programas hemos tenido hasta ahora. Con el de hoy son 5. Pues bien, 4 programas en el que has conocido la verdad y con lo cual, si estás escuchando el de hoy, es porque se te ha caído la venda de los ojos. Y si nos escuchas por primera vez, que Yahshua toque tu corazón para que entiendas que toda tu vida cristiana es una mentira. Una gran mentira. Te hablaré muy claramente para que entiendas. La palabra en hebreo shalom significa paz. Pues te diré que no te voy a desear shalom. ¿Sabes por qué? Pues el propio Mesías de Israel no vino a traer paz a la tierra, sino una espada, que es su palabra. Y con su espada voy a hablar. En la versión Reina Valera, Mateo capítulo 10, verso 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Así que hablaré sin rodeos, muy claramente. Debes saber que cuando lea los pasuquín, los mal llamados versículos, es una palabra horrible, versículos, a nuestros oídos, y si no, lea las últimas 5 letras. Utilizaré los nombres hebreos, que son los correctos, y no los paganos. Ya saben que Jesús significa, he aquí el caballo, y el significado de Jehová es, he aquí la desgracia. La palabra Señor tampoco la utilizaré, porque en la tierra hay muchos señores. Tú que me escuchas, eres uno de ellos. Por ejemplo, si tu apellido es González, pues muy bien, entonces tú eres el señor González. Con lo cual no diré la palabra Señor. Utilizaré la correcta, que en hebreo es Adón. El creador del universo no está en las iglesias, no está en tu iglesia. ¿Sabes quién está? Está Satanás, que ya suele reprenda. Sí, en tu iglesia está Satanás. Tú a quien estás adorando es a Satán, que se dice en hebreo. A Satanás lo estás adorando en tu iglesia cristiana a la que vas, en la iglesia católica, en la iglesia evangélica y demás denominaciones. Ahí quien está es Satanás. A él le estás sirviendo mientras siga asistiendo a la iglesia. Sí, a él le seguirás sirviendo. Eso está clarísimo. Como siempre, hablaré con las Sagradas Escrituras en mano. Ellas avalan lo que comento y afirmo. Veamos en la versión Reina Valera lo que dice Yahshua, que es su verdadero nombre, el del Mesías de Israel. Mateo 15, 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Acaso lees en tus Sagradas Escrituras que el Mesías de Israel vino a crear religiones? Te lo repito, el pasú, el verso, la cita, Mateo 15, verso 24, búscalo. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Deben saber que este programa está también siendo grabado en vídeo y ahí podrán también verlo, en audio evidentemente. También lo tienen a su disposición, audio y vídeo. Mateo 15, 24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino, y hay un límite, hay un límite ahí, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Acaso lees en tus Sagradas Escrituras que el Mesías de Israel vino a crear religiones? ¿Dice algo aquí este pasú? ¿Acaso lees en tus Sagradas Escrituras que el Mesías de Israel vino a crear iglesias?
Lo lee, porque aquí dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No, él no vino a crear nada de iglesias ni de religiones, él no vino a crear nada de eso. Te lo vuelvo a leer, para que no te quepa duda. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces te preguntarás, ¿y por qué asisto a una iglesia si esa iglesia no ha sido construida bajo la orden del Creador del universo? Pues ahora te responderé muy claramente. El Creador del universo no está en las iglesias. No está. Leamos en la versión Reina Valera, Hechos, capítulo 17, Pasuquín, citas, versos 24 y 25. Hechos 17, 24 al 25. Creador del universo no está en las iglesias. Te doy un poco de tiempo para que lo busque. Hechos 17, del 24 al 25. Leemos lo siguiente. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no vive, lo estás leyendo, ¿verdad? No vive en santuarios fabricados por hombre. Y su culto tampoco requiere objetos salidos de la mano del hombre, como si él necesitara algo. Pues él da a todos la vida, el aliento y todo lo demás. ¿Se dan cuenta? Él no está ahí. ¿Saben por qué el creador del universo no está en las iglesias? Ahora conocerás el motivo. Escucha las propias palabras del Mesías de Israel. Mateo, capítulo 21, verso 13. Búscalo. Mateo, capítulo 21, verso 13. Ahora verás el por qué él no está ahí, en las iglesias. En ninguna. Como tampoco está en la sinagoga judía. En ninguna. En ningún templo está él. Mateo 21, verso 13. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de tefilá, no digo lo que está escrito porque la palabra oraciones viene de la palabra oráculo, y oráculo es centro de magia, adivinación, brujería, satanismo, con lo cual digo la palabra correcta en hebreo, tefilá. Mi casa, casa de tefilá, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Por eso no está ahí. Lucas, capítulo 19, verso 46. Búsquelo, por favor. Dice lo mismo, pero lo tenemos también aquí en esta cita. Diciéndole, escrito está, mi casa es casa de tefilá, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cueva de ladrones, donde únicamente están robando. Está claro, no lo digo yo. Lo está diciendo el propio Mesías de Israel. Por eso el Creador del universo te dice que no asistas a las iglesias, a ninguna, a ningún templo. Están hechas por las manos del hombre y él no está ahí. Y te avisa de lo que te puede pasar si no obedeces, ¿eh? Te avisa de lo que te puede pasar si tú no obedeces. Leemos en Apocalipsis, capítulo 18, verso 4. Búscalo, por favor. Apocalipsis 18, verso 4. Te lo está diciendo ahora el Mesías de Israel. Fíjate lo que te dice el Mesías de Israel. A ti, que eres cristiano. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Pecado. Están robando. Es uno de los grandes pecados que hay en las iglesias. El robar. Te están robando. Y si no sales de ahí, ya, urgentemente, vas a recibir parte de las plagas que están escritas. Lo tienes, lo estás leyendo. No está en templos hechos de las manos del hombre. El Creador del universo
No está ahí en las iglesias hechas por manos humanas. Está muy claro, ¿verdad? ¿A qué estás esperando para salir de ahí? Si no sales de tu iglesia después de haber conocido la verdad, te diré muy claramente quién sigue siendo. Ojo, mira lo que te estoy diciendo, ¿eh? Si no sales de tu iglesia después de haber conocido la verdad, porque está escrita, lo has leído tú en tus propias Sagradas Escrituras, te diré muy claramente quién sigues. Sigues. No dejarás de serlo, porque lo eres. Fíjate en el juego de palabras. ¿Quién sigue siendo? Pues muy bien, Juan 8:44. Búscalo, para que veas quién eres. Te dije que te iba a hablar muy claramente. Así me lo ha ordenado el Mesías de Israel, que les hable claramente en el día de hoy. Siempre lo hago. Pero hoy es un programa especial. ¿Por qué? Porque está a punto de que acontezca todo y hay que hablarte claramente para que lo veas tú mismo y veas que te han engañado, toda tu vida te han engañado. Bien, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Tú eres hijo de Satán, de Satanás, mientras sigas en el cristianismo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, y tú eres su hijo, mientras sigas en el cristianismo. Bien, ya vas teniendo las cosas más o menos claras. Vamos a hablar ahora de la cruz y el pez cristiano. Sí, vamos a hablar. Busca en tu Biblia, en tu versión, en tus Sagradas Escrituras, Deuteronomio capítulo 4, pasuquín del 15 al 20, versos del 15 al 20. Deuteronomio capítulo 4, versos del 15 al 20. Mientras no salgas de esas iglesias, mientras no rechaces el cristianismo, seguirás siendo hijo de Satanás, que ya se le reprenda. A él y a ti, porque sigues estando ahí. Sí, te dije que iba a hablar claramente. Deuteronomio, capítulo 4, versos del 15 al 20. Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Yahweh habló con vosotros en medio del fuego. Ninguna figura. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Presten atención, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No te puedes hacer imagen y semejanza de un pez. ¿Y por qué tienes el pez cristiano? ¿Por qué lo tienes detrás en tu coche? Una pegatina. Esto es idolatría. Lo estás leyendo. El verso 19. No seas que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirva, porque Yahweh tu Elohim los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Yahweh os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Pero mientras esté en el cristianismo, no vas a heredar nada. No pertenecerás al pueblo del Creador del universo. ¿Por qué? Porque eres hijo de Satanás. Así de sencillo. Esta administración, o como se le llama en el cristianismo, predicación, tiene un gran objetivo y es sacar del error a los católicos sobre la Semana Santa que celebran todos los años. Ya hice un programa dedicado a la Semana Santa de los católicos. Es una fiesta pagana. Crucifican a un supuesto Mesías que no es el Mesías de Israel. ¿Y por qué afirmo esto? Porque el Mesías de Israel está vivo. Sin embargo, los católicos matan a su Mesías todos los años. Y lo curioso es que después, en diciembre, hacen que vuelva a nacer, pero lo mantienen como un bebé. Deben saber ustedes, los católicos, que el Mesías de Israel nació y creció. Se hizo hombre y creció en sabiduría.
Lucas, capítulo 2, verso 40. Ya usted esto lo tiene en el otro programa que ya ve, pero se lo voy a recordar. Lucas, capítulo 2, verso 40. Y el niño crecía, se desarrollaba y estaba lleno de sabiduría. Y ustedes lo mantienen como un bebé. Pero también los cristianos evangélicos, porque también hacen portales de Belenes y mantienen ahí la figura del niño. Y lo llaman Jesús. He aquí la desgracia, lo que significa. Los católicos, sin embargo, matan a un supuesto Mesías en su Semana Santa, lo mantienen muerto con su crucifijo y después en la Navidad lo adoran como un bebé, como ya había comentado. ¿Y qué hacen los evangélicos en Semana Santa? Pues también lo celebran, pero sin procesiones. Eso sí, los evangélicos también tienen imágenes, como los católicos. Ya hemos visto lo del pez. Y la cruz no es un crucifijo, pero es la cruz sola. Las imágenes que tienen es una cruz. Y resulta que la cruz ya existía mucho antes de la llegada del Mesías de Israel. Era utilizada por los adivinos y brujos. La cruz era y sigue siendo un ídolo. Es satánica esa cruz. Debe usted saber que el Mesías de Israel no murió en una cruz. Murió en una estaca de ejecución, en un madero, en una sola viga, en un palo, así, en un madero. En la Biblia de Jerusalén se puede leer lo siguiente. En época precristiana, en Babilonia, la cruz era conocida como signo, símbolo u ornamento. Los cristianos tienen a la cruz como símbolo universal del cristianismo, del satanismo. La cruz, formada por dos palos cruzados, ya existía desde el Neolítico, la nueva edad de piedra. Las cruces servían de señales en el terreno cósmico religioso. La cruz existe desde Babel. Y ustedes saben, ya se lo comenté, que Yahshua, el Mesías de Israel, no vino a crear religiones. Y la cruz es religiosa, satánica. La Babilonia antigua llegó a ser fuente de idolatría religiosa y temor supersticioso. Sus sacerdotes enseñaron doctrinas y no agradaron al creador del universo, como la reencarnación del alma, el espiritismo, el esoterismo, la adoración de dioses y diosas. The Companion Bible, el compañero de la Biblia, no sé si lo he pronunciado bien, pues no sé inglés, dice lo siguiente sobre la cruz y la crucifixión en el apéndice 162. Se usaban las cruces como símbolo del dios babilónico. Se entiende, por tanto, que a medida que los diversos grupos lingüísticos se esparcieron desde Babilonia por toda la tierra, llevaron consigo la religión babilónica. Con el paso del tiempo, estas ideas, aunque seguían siendo básicamente iguales, se vieron alteradas por las tradiciones y los sucesos locales. De una sola religión pronto surgieron 100 versiones. Es lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Lo que hay en el mundo. Cientos de religiones. Por eso florecieron ritos y creencias similares a los de la antigua Babilonia, entre los habitantes originales de Europa, África, las Américas, el Lejano Oriente y Oceanía. Muchas de esas creencias persisten hasta hoy. Son doctrinas falsas que son seguidas en todo el mundo y que se originaron en Babilonia, por lo que se convierten en símbolo de Babilonia. La cruz azteca, claro ejemplo de ello, que significa símbolo de equilibrio y espiral del universo. La cruz dio origen a la forma de las pirámides mayas, azteca, etc. El diccionario bíblico de Unger confirma el uso de la cruz en tiempos antiguos como un símbolo pagano. Y tú que eres cristiano, adoras la cruz. El autor escribe, la cruz era ampliamente conocida en época precristiana como un emblema que muy bien sabido era un signo pagano. Las vestiduras femeninas del sacerdote de Horus, el dios egipcio de la luz, están marcadas con una cruz. El diccionario enciclopédico de Ivalpe habla sobre la cruz y dice así, la cruz aparece ya en la prehistoria en forma gamada, como símbolo mágico relacionado con el culto solar, y en el antiguo Egipto como representación de la inmortalidad, pero donde cobra su mayor importancia es en la simbología cristiana, es decir, en la simbología satánica, al ser adoptada como su símbolo. Te dije que te iba a hablar claro. En definitiva, la cruz cristiana es la del dios Tamuz, lo que la convierte en satánica.
se pueden informar en enciclopedias o en internet. Por otro lado, ya les comentaba que no lo olviden lo del pez cristiano. Guardad pues muchas vuestras almas, pues ninguna figura, la cruz. Estamos leyendo Deuteronomio capítulo 4 otra vez, Pasuquín, versos del 15 al 18. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura, la cruz, visteis el día que Yahweh habló con vosotros en medio del fuego. El 16. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna. La cruz. En el 17. Figura de animal. El 18. Figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Figura de pez. El pez cristiano. La cruz y el pez son ídolos. Y los cristianos lo tienen. O sea que también son idólatras igual que los católicos. Los católicos hacen posesiones. ¿Esto le agrada al creador del universo? No, eso no le agrada en absoluto. Es una abominación para él. Pues los católicos tienen algo muy importante en sus Biblias. Por favor, busquen el libro denominado Baruch, y lean el capítulo 6. Busquen esa Biblia. Usted que es católico, busca en tu casa la Biblia. La tendrás a lo mejor escondida ahí, en cualquier gaveta, puesto que ni la lees. Busca el libro Baruch 6 para que veas lo que te dice sobre las procesiones, sobre las imágenes. Háganme caso, búsquenlo. Y ahora llegamos a algo que quería hablarles. Ayer lo avancé en el spot del programa. La gran mentira de los curas y de los pastores cristianos. La gran mentira de los curas. Son unos ladrones. La gran mentira de los pastores cristianos. Son unos ladrones. Sí, tú, que eres cura. Tú, que perteneces al catolicismo, eres un ladrón. Tú, que eres pastor evangélico, eres otro ladrón. Estás robándole a las ovejas de Yahweh, el creador del universo. Vamos a leer Ezequiel, búscalo en tu Biblia, por favor. Ezequiel 34. Y vamos a leer los versos del 1 al 19. Ezequiel 34. Versos del 1 al 19. Leemos lo siguiente. ¿Lo has encontrado? Venga, búscalo, te doy un poco de tiempo. Te dije que iba a cambiar los nombres, ¿verdad? Voy a ponerlos correctos. Ezequiel 34, versos del 1 al 19. Leemos lo siguiente. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, esto es lo que estoy haciendo yo ahora, profetizando. Así ha dicho Yahweh el Adón. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a la oveja. No apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Yahweh. Sí, tú, pastor, ladrón, escucha lo que te dice Yahweh. Vivo yo, ha dicho Yahweh el Adón, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, es lo que tú estás haciendo en tu iglesia evangélica, y tú también cura, lo curas todo, desde el más abajo hasta el más arriba, hasta el Francisco I. Ha dicho Yahweh el Adón, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado,
y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Yahweh. Escuchen, curas, ladrones, escuchen, pastores evangélicos, ladrones, escuchen, oigan la palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Adón. He aquí, yo estoy en contra de los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca. Fíjense, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas. Para esto es el mensaje de hoy, para que los cristianos se den cuenta y abandonen las iglesias ya, urgentemente, tanto católicos como evangélicos. Pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida, no van a recibir más dinero. Diezmo y ofrenda. Tremendo robo, tremendo robo. ¿Acaso son ustedes judíos para cobrar diezmo? Porque los diezmos eran para los levitas. ¿Acaso usted es levita? Pero si en primer lugar usted rechaza el antiguo pacto, rechaza la Torá, ¿cómo se puede usted considerar que es levita? Ladrón, que son todos unos ladrones. Verso 11. Porque así ha dicho Yahweh el Adón. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Yahweh el Adón. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Escuchen, altos mandos católicos, curas también, y pastores evangélicos. Mas a la engordada, que son ustedes ladrones, y a la fuerte destruiré. Van a ser destruidos. Las apacentaré con justicia. La propia Torá que ustedes rechazan, por ella van a ser juzgados. Ladrones. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, cristianos, que asisten a las iglesias, tanto católicas como evangélicas, así ha dicho Yahweh el Adón. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿O es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan? Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. ¿Se dan cuenta? Vamos a hablar del diezmo. Ya comenté. Están robándole a usted, a ti que eres cristiano. Tu pastor, tu cura te está robando. No des diezmo. ¿El diezmo está en vigor? No. El diezmo es para ser depositado en el tesoro del templo. El templo estaba en Jerusalén, no en España, en Francia, en Italia, etc. Fue erigido en el monte del templo. Entonces, ¿es un impuesto del 10% para donar en las iglesias cristianas, tanto católicas como evangélicas? No. El diezmo era destinado al templo y el templo no existe. Con lo cual, no hay diezmo. ¿Tienen derecho a ese diezmo los pastores? No, en primer lugar porque ellos no son judíos, rechazan regresar a sus raíces hebreas, con lo cual te están mintiendo, te están robando. Los diezmos eran alimento, no era dinero.
Y los diezmos era para proveer a los que servían en el templo, que eran los levitas. ¿Este diezmo podría ser exigido en la actualidad? No. Mientras no haya templo en Jerusalén y mientras no se restablezcan los servicios del templo, el mandamiento del diezmo no es obligatorio en la actualidad, y menos en el cristianismo, ya que los cristianos no tienen derecho a pedirlo. Y ya que a ellos no les corresponde este diezmo, pedir diezmo, puesto que no son judíos, no son levitas. Los pastores cristianos se aprovechan de las personas que asisten a sus iglesias para robarle. Sí, ¿me estás escuchando, pastor? ¿Me estás escuchando, cura? Eres un ladrón. Son unos auténticos ladrones. Es más, tú eres culpable de ello si le das ofrenda y diezmo. Escúchame, cristiano. Tú que me estás escuchando a mí, te digo que tú eres el culpable de que te roben. ¿Sabes por qué? Porque estás sobornando a tu pastor. Lo estás sobornando, ¿no lo crees? Escucha, busca en tu Biblia, en tu Sagrada Escritura, Miqueas, capítulo 3, verso 11. Y aquí sí voy a nombrar al falso Dios en el que creen los cristianos. Aquí, ahora sí lo voy a nombrar. Miqueas, venga, búscalo. Capítulo 3, verso 11. Leemos lo siguiente. Sus jefes juzgan por cohecho, por soborno, y sus sacerdotes enseñan por precio. Si no le das ofrenda y no le das diezmo, no te van a enseñar, porque ellos viven de eso. Son obreros asalariados, te están engañando. Y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová. Aquí sí pongo el verdadero nombre. Y se apoyan en Jehová. Claro, es un nombre pagano, un nombre falso, un nombre satánico, blasfemo. El falso Dios en el que tú crees, espero que ya dejes de creer en él, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? Claro que está Jehová entre nosotros. ¿No está Satanás entre nosotros? Claro que está Satanás entre ustedes, evidentemente. Les hablo con total claridad. No vendrá mal sobre nosotros, es lo que piensan ustedes. Pues van a ser destruidos. Van a ser totalmente destruidos. Ladrones en el catolicismo y ladrones en el cristianismo evangélico. Todos los pastores, todos son unos ladrones. Con lo cual, tú sobornas a tu pastor a cambio de escuchar mensajes los domingos. Y eso te convierte en transgresor de la ley de Yahweh. Mira lo que son los pastores. ¿Qué son los pastores? Pues lo vas a ver ahora. Isaías, capítulo 56, verso 11. Búscalo. Isaías 56, 11. Isaías 56, 11. Ya lo tienes, ¿verdad? Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Isaías llama perros comilones, perros hambrientos a los pastores cristianos que cobran diezmo y ofrenda por enseñar la palabra de Yahweh. El reino de Yahweh ha llegado hasta ti, tú que me estás escuchando. En tus manos está el salvarte o el condenarte. Si rechazas este mensaje, sacudiré el polvo de mis pies en señal de advertencia, porque han rechazado el mensaje del Mesías de Israel. Busca, por favor, Mateo, capítulo 10, verso 14. Búscalo, para que veas lo que te está diciendo el Mesías de Israel a ti que me estás escuchando. Yahshua, el Mesías de Israel, está hablando a través de mí. Mira lo que te dice el Mesías de Israel. Mateo, capítulo 10, verso 14. Y si alguno no os recibiere, si oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Si rechazas la verdad que te estoy transmitiendo, tendrás un gran problema. Si quieres conocer más verdades y salvarte, te invito a que visites nuestra Kehilá para cristianos. Ahí podrás hacer todas las preguntas que quieras. Te ayudaremos a encontrar la luz de la salvación. Sal de esas iglesias
No te dejes robar más. El catolicismo es todo un robo, un robo. Y el cristianismo evangélico, todos los pastores son ladrones. Ladrones, tú eres un ladrón. Quizás ya eso toque también tu corazón, tú que eres pastor, y dejes de hacer todo lo que estabas haciendo hasta ahora y regreses a tus raíces hebreas. Si fuese así, aleluya. Muy bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Reflexionen, visiten nuestra Quejilá para Cristianos y hagan sus preguntas. Hasta aquí, Radio Aprendiendo Torah, la radio en Internet, la radio donde decimos la verdad. Hasta el próximo programa, la semana que viene, si Yahshua lo permite.